el pueblo panameño en términos generales ha venido siendo afectado por estas políticas, ¿no?, que se le han llamado desde la invasión para acá ajustes estructurales que han recomendado los organismos financieros internacionales, porque no podemos desconocer que esos organismos financieros internacionales de una u otra forma inciden en las políticas económicas de un país. Entonces el panameño ha venido reclamando esos espacios y en los últimos meses o en el último año, desde la pandemia hacia acá, esta situación se acentuó y en el fondo los que debimos estar discutiendo los problemas, aquí hubo un diálogo el año pasado que culminó en el mes de junio. Sin embargo, después de haber dialogado un diálogo tripartito a través del Ministerio de Trabajo, las autoridades hicieron otras cosas y desconocieron al sector trabajador en los acuerdos de recámara que llevaron los empresarios y el gobierno, porque no hay distinción. O sea, el gobierno está lleno de empresarios y los empresarios también están en sus cúpulas, en las cámaras donde ellos funcionan. Entonces no hay distinción entre el gobierno y los empresarios. Entonces los trabajadores estamos claros en eso. No podemos caer en que el gobierno va a hacer algo por los trabajadores en función de que el gobierno es un ente neutral. El gobierno no es un ente neutral. Cada uno de los ministros que está ahí en esos puestos representan algún sector de la economía o algún grupo económico dentro del país. Entonces el tema se fue hinchando, como dice uno, fue creciendo los problemas del país hasta que de una u otra forma comenzó los cierres de calle, principalmente en el área de Chiriquí. Los grupos y compañeros indígenas, cansados de toda la situación que han vivido ellos como un sector marginado por esta sociedad, se fueron incrementando y hubieron otros grupos que aprovecharon oportunamente ese descontento del sector indígena y definitivamente que lo canalizaron a una lucha nacional, ¿no? Porque si lo vemos formalmente, los maestros tienen una estructura a nivel nacional. En el sector privado, cuando hacemos huelga, no se nos paga el salario hasta que no demandemos, ¿no?, la legalidad de la huelga, si es que la huelga es legal. Entonces los trabajadores nos vemos vencidos porque muchas veces el no pago de los salarios, definitivamente ninguna familia aguanta sin comer. Sin embargo, en el sector público la costumbre ha sido que las huelgas son pagadas una vez o durante el periodo que dure la huelga en X o Y sector, en este caso de los maestros han estado cobrando su salario continuamente. Entonces, definitivamente que hay grupos como los indígenas que han salido a defender su derecho a tener una vida más digna de la que hasta ahora han tenido. Sin embargo, el oportunismo que ha habido también en otros grupos hace que se complique aún más la situación desde los cierres de calle y las protestas. El CONATO como CONATO respaldó la huelga, la marcha que se dio para exigir la rebaja del combustible. Desde un principio señalamos que el combustible debía rebajarse a $3.25. Hay un comunicado de CONATO que lo señala así. También hemos planteado el tema de la rebaja de la canasta básica familiar. Sin embargo, por situaciones internas del CONATO, hoy en día el CONATO no participa de la mesa del diálogo, porque el CONATO es un ente colegiado y definitivamente cuando no hay acuerdo a lo interno de una organización, algunos grupos, cada uno coge por su lado y eso también genera un conflicto. Hay organizaciones a lo interno de CONATO que están en el diálogo, hay organizaciones a lo interno de CONATO que están pidiendo el ingreso a la mesa única de diálogo.
Sin embargo, todos hemos escuchado las declaraciones de uno de los dirigentes de la mesa en la que no se va a permitir que ningún otro grupo entre a esa mesa de diálogo. Definitivamente que el pueblo panameño y los trabajadores, cada uno en su sector, tomará sus decisiones en su momento. Así que esperaremos. El mundo no acaba aquí, la lucha no ha terminado, CONATO sigue en su lucha. Mañana vamos a tener una reunión en la Asamblea Legislativa con el presidente de la Asamblea, quien ha mostrado tener las puertas abiertas para escuchar a todos los sectores. Como CONATO vamos a plantearle otros temas que gravitan en el mundo sindical y definitivamente que continuaremos en la representación de las organizaciones sindicales que forman parte del colegiado de CONATO. Oiga, don Ariano, pero la pregunta es, ¿se ha avanzado en cuanto al tema de los puntos de la mesa, en cuanto al tema de combustible, el tema de la canasta básica? Creo que se está entrando al tema de medicamentos. ¿Es necesario que entre alguna otra organización de los trabajadores, inclusive los empresarios, a este diálogo? Bueno, mira, yo te voy a ser sincero. En el caso de nosotros, la UGT, y en lo particular mi persona, definitivamente que nosotros no aspiraríamos a estar en esa mesa de diálogo. Sin embargo, nosotros hemos venido luchando por esos mismos problemas que están en discusión. Por eso te decía que hay circunstancias que se dieron. Si los maestros no tuvieran la representatividad a nivel nacional, definitivamente que no hubieran podido hacer ese movimiento que hicieron los indígenas, ¿no? Que sí es un grupo en consideración en el país. Hay organizaciones sindicales que tienen una u otra organización en diferentes lugares y que sus bases han participado de algunas manifestaciones, porque en este país no hay nadie que no le afecte el aumento del combustible y de la canasta básica. Esto afecta a todos los ciudadanos de este país. Por consiguiente, la solución a los problemas de este país la tenemos que hacer todos los ciudadanos organizados de una u otra forma para poder confrontar las diferencias y velar porque los acuerdos sean en beneficio de todos los panameños y no de un solo sector. Oiga, don Ariano, preocupa también en algún sentido la situación ideológica que se están planteando dentro de esta mesa de diálogo. Inclusive he escuchado por ahí comentarios de términos como corredor humanitario, situación que muchos dicen, y algún conocedor, utilizado en términos de cuando hay conflictos bélicos. Sí, en algún sector. Bueno, mira, yo pienso que bueno, Panamá es el centro del mundo y Panamá ha visto pasar toda una serie de conflictos. Fuimos invadidos en el 90. En el 90 a nadie se le ocurrió decir que había que establecer un corredor humanitario para que el pueblo se alimentara. El pueblo salió a las calles y asaltó los comercios, que es lo que tal vez por ese nombre del corredor humanitario de alimentos hoy en día se evitó que hubieran saqueos en este país. Pero no dejó de ser un problema el no poder transportar los productos, porque también no podemos olvidar que los transportistas de alimentos semanas antes habían hecho un paro en la cual no traían los productos porque el combustible los estaba asfixiando y estaban perdiendo como transportistas. Entonces cada sector tiene su propio problema, tiene su propia situación y que debe resolverse en un conjunto de grupos o de personas a las cuales no le afecte el aumento de los productos de la canasta básica, como está ocurriendo en este momento por la oferta y demanda que los economistas explican todos los días, pero que definitivamente el producto que sale de las tierras altas en Chiriquí tiene que llegar a la capital porque son productos perecederos, o sea que son productos que se pueden dañar en cuestión de horas
o días. Así que definitivamente todos los panameños debemos estar preocupados por lo que está pasando y debemos aportar nuestro grano de arena para que ese conflicto se solucione. Pero yo sí creo que todas las organizaciones populares en este país, de una u otra forma, han estado luchando por los 8 temas que están en discusión.